Buenas tardes. Un gusto acompañar a los industriales de Córdoba y del país. Un país que no hace falta que le muestre las cifras. En las últimas décadas le ha ido mal económicamente, ha perdido muchas posiciones en el concierto de la economía mundial, desde la Segunda Guerra Mundial y especialmente desde mediados de los 70 en adelante. Soy un convencido que en buena medida ese fracaso económico se debe al hecho que nunca pudimos generar un modelo exportador industrial que valga la pena. Un modelo de exportaciones con valor agregado que genere empleo de calidad. El no haber generado ese tipo de situación en la economía nos ha llevado, junto a los problemas fiscales, de una crisis a la otra. Y bueno, si es importante exportar y con valor agregado, ¿qué nos ha pasado en estos últimos años, los últimos 10 años? Ha ocurrido que aún en aquellos productos donde se supone que tenemos más ventajas relativas, ahí ponemos el ejemplo de 10 productos, primero algunos de alta participación y otros de baja participación en la economía mundial, en 12 de los 15 productos que son agroindustriales o de las economías regionales, repito, todos productos en los cuales tenemos o deberíamos tener fuertes ventajas relativas, en 12 de los 15 hemos perdido posiciones en el comercio mundial. En solo 3 hemos logrado aumentar la participación en las exportaciones mundiales en estos últimos 10 años. Claramente, un nuevo fracaso económico en materia de exportaciones. Y cuando hablamos de exportaciones, hay que hablar de competitividad. Competitividad que podríamos decir que es la capacidad que tienen las empresas de un país para conquistar mercados del mundo. Es una forma práctica de medir la competitividad. ¿Nuestras empresas le logran vender al mundo, sí o no? ¿No lo logran? No somos competitivos. Para ser competitivos hay tareas para las empresas, para los empresarios y, por supuesto, para el Estado. Uno y otros tienen mucha responsabilidad. Es más, muchas de las cosas que tienen que hacer las empresas dependen, en el fondo, de factores que define el Estado. Por eso, cuando hablamos de competitividad, hay que hacerlo en forma estructural, no solo hablar de tipo de cambio, pero también hay que hablar del tipo de cambio. Por eso, yo voy a hablar primero de la competitividad cambiaria, luego de la estructural, donde entra la infraestructura, y finalmente de eso que le llamo la necesidad de un plan general de competitividad para la economía argentina. Competitividad cambiaria, el tipo de cambio. Desde 1950, peso contra el dólar, lo hemos actualizado a los valores de hoy, o de ayer, 13,80, 13,90. Desde 1950 solo contra el dólar. Si la línea azul está arriba, quiere decir que el dólar estaba caro en Argentina, si está abajo estaba barato. ¿Y cómo estamos? Bueno, estamos solo un 20% arriba del 1 a 1. Estamos 16% mejor que en noviembre del 2015 con Cristina. En realidad no es un porcentaje bajo estar 19 o 20% mejor que en otra situación. El tema es que estamos comparando contra el 2001, que era el segundo tipo de cambio más bajo de ese periodo largo, y solamente había existido un periodo con un tipo de cambio más bajo que fue el de Martínez de Oz, en el 79-80, donde el tipo de cambio fue de 0,70 contra el 1 a 1. Están los valores expresados en pesos de diciembre del 2001. El tipo de cambio promedio desde 1950 hasta ahora es de 1,93 comparado con el 1 a 1 y contra el 1,19 que sería el actual. ¿En cuánto debería estar el tipo de cambio para ir al nivel del 2007, que era un tipo de cambio que hizo funcionar bien a la economía argentina? Bueno, debería subir todavía un 46%. Mucho, por supuesto. Para volver al 2010, que fue el último año de fuerte crecimiento del gobierno anterior, y debería crecer 8%, eso está más al alcance. Pero ya en el 2010 habíamos perdido un poco de competitividad. El tipo de cambio actual ha mejorado contra el 2015, pero sigue siendo
en el concierto histórico de Argentina un tipo de cambio relativamente bajo. Si comparamos solamente 2015 a 2017 y con otras monedas, no solamente contra el dólar, tenemos que contra el promedio de las monedas con las cuales comercia Argentina, el tipo de cambio, lo que se llama el tipo de cambio multilateral, está 21% mejor que en noviembre del 2015. ¿Contra quién más recuperamos competitividad cambiaria? Es contra Brasil, donde la mejora supera al 40%. Luego sigue contra Chile, luego contra el euro, contra el dólar, como ya habíamos dicho, y finalmente contra el yuan de China, al que solamente le hemos mejorado contra la moneda china un 9% en estos últimos 2 años. En definitiva, y como ya dije recién, no se trata de una variación pequeña la que ha tenido el tipo de cambio cuando la medimos a valores de hoy. Otro cantar hubiese sido si esta charla se hacía un mes y medio atrás, pero sigue siendo todavía una competitividad cambiaria muy con lo justo si lo vemos en un enfoque de largo plazo. Cuando el tipo de cambio está apreciado, los costos laborales están altos. Es ahí donde básicamente se ve el efecto. Tipo de cambio bajo, salarios en dólares altos. Y acá está la comparación con Brasil. El salario industrial de Argentina, formal, contra el de Brasil, desde la década del 90. Y ustedes pueden ver cómo había sido en el 2001 170% más alto el salario industrial de Argentina que el de Brasil, sin corregir por productividad. Había sido 190% más alto el salario de Argentina en el 2015, tampoco lo soportó la economía argentina, lo mismo que lo que ocurrió en el 2001, y está actualmente en un 107% el salario argentino, arriba de Brasil en el promedio de la industria. Las diferencias son más grandes para el alimentos que para el resto de la industria, porque la diferencia en productividad que tenemos en alimentos también es mayor. Pero evidentemente es una diferencia en salarios que no se justifica por la mayor productividad que todavía podemos tener con relación a Brasil. Esto se agrava ahora con la reforma laboral que Brasil está implementando. Y vamos a la competitividad estructural. Antes de pasar a lo estructural, un ejercicio. Costos de una industria en particular. En realidad lo tomamos de la maquinaria agrícola, donde hacemos los costos igual a 100 en dólares y vemos después cómo le afecta una suba del tipo de cambio para reducir esos costos, que es lo que en realidad necesita Argentina para volverse más competitivo. Bajar los costos de producción medidos en moneda dura. Si el tipo de cambio sube un 10%, hace que esos costos en dólares bajen de 100 a 97, es una reducción muy pequeña. ¿Por qué? Porque un componente importante de los costos de cualquier industria son insumos y otro tipo de costos que están atados al dólar. Entonces, devaluando no se logra mejorar por ese lado. Al subir el tipo de cambio sí cae el peso de la mano de obra y de algunos otros costos que se fijan en pesos. Si tuviésemos la devaluación, obviamente que es imposible, como la del 2002, o sea, una suba del tipo de cambio nominal del 250%, fíjense que el costo baja de 100 a 75. ¿No? Eso fue lo que ocurrió en el 2002, que se licuaron los costos, especialmente salariales, y volvió competitiva a la mayor parte de la industria, una situación que también fue un poco artificial. Pero la situación de estos últimos años también ha sido artificial, pero en el sentido contrario. Ahora pasamos a la competitividad estructural, que depende de cientos de variables, ya no solo del tipo de cambio. El Foro Económico Mundial mide la competitividad de los países tomando esas cientos de variables, concentrándola en 12 capítulos y armando un índice y un ranking. Argentina pasó en los últimos 10 años del puesto 70 al 104 entre 180 países en ese ranking. O sea, perdió 34 posiciones en esta última década. Ya estaba muy mal en el 2006 en, por ejemplo, instituciones, nada menos, en malas instituciones, en eficiencia en el mercado laboral o en el desarrollo del sector financiero. Estábamos en el puesto 100 para atrás. Y en los últimos años lo que más empeoró
es la eficiencia ya en el mercado de bienes. También empeoró mucho lo que es el contexto macroeconómico por los problemas que ya sabemos que existieron en ese periodo, y nos han hecho perder varios puestos en el ranking, en lo que ya es la competitividad estructural. Esos datos se suelen poner en este tipo de gráficos que se le llaman de telaraña, donde los puntos, si están más cerca del centro, quiere decir que un país está bien en competitividad, y si están hacia afuera del gráfico está mal. Y hemos puesto 3 países que son Argentina, Chile y Brasil, en los 12 capítulos. Y queda claro cómo Chile, que es la línea roja, salvo en 2 o 3 capítulos, siempre está muy por adentro de Argentina y Brasil. Tomamos a Chile porque es el que está en mejor posición de competitividad en Latinoamérica. Brasil no es muy diferente al caso de Argentina. Fíjense que las líneas de Brasil y Argentina pasan por similares lugares. Podemos seguramente intentar alcanzar el caso de Chile con varios años de hacer bien las cosas. Como lo planteó hace algún tiempo atrás el expresidente de Chile, Sebastián Piñera, ahora nuevamente candidato, cuando él asumió, hubo un plan para mejorar la competitividad en el cual se le encargó a buena parte de su administración que se hagan cargo de hacerlo cumplir en algunas de esas cientos variables que hacen a la competitividad. En logística e infraestructura hay un índice del Banco Mundial que lo pone a Argentina en el puesto 66, detrás también de algunos países latinoamericanos como Chile, México, Brasil. Luego lo abren al índice en diferentes componentes de la infraestructura y en la mayoría de ellos Argentina está, comparado con los países latinoamericanos, de la mitad de la tabla para atrás, especialmente con problemas en aduanas, en envíos al exterior y en transporte terrestre. Es conocido que en Argentina hay un uso excesivo en el transporte de cabotaje del camión. El 95% de las cargas van por camión, un poco menos del 5% por tren y menos del 1% por vías fluviales. Ahí tienen otros países, el caso de Brasil, que está abajo, donde los números son bastante diferentes. Tiene algo más de peso el tren y el uso de las vías fluviales. Entendemos que hay ahora algunos planes para intentar revertir, aunque sea esto en forma marginal, porque son números que no ayudan, por supuesto, a la competitividad. Un trabajo reciente del IERAL, ya hace 2 o 3 semanas atrás, del área agroindustrial del IERAL, mostró para varios productos de Argentina, del agro o agroindustriales, cuál es el peso del transporte con relación al valor de la carga. Un componente importante de la competitividad de un país, los costos de transporte y de logística. La conclusión es que estos pueden llevarse desde un 5% el valor de la carga hasta el 21% en el caso del garbanzo. Tenemos el caso del vino, donde el 10% del valor de la carga se lo termina llevando el costo de transporte. Leche en polvo, el 8%. Son valores muy altos. Son valores que Argentina tiene que reducir si realmente quiere ser competitiva y tener ese modelo exportador e industrial que planteaba al comienzo. Ni que hablar de la presión impositiva, un tema muy trillado, muy conocido por ustedes. Esta estadística es la del Banco Mundial también, que muestra la presión tributaria sobre una empresa mediana en porcentaje, impuestos pagados en porcentaje de las utilidades brutas de la empresa. Y Argentina está entre los 5 países del mundo con mayor presión tributaria sobre una empresa mediana medida de esta manera, después de Islas Comoras. 106% da el número. ¿Qué significa? Que si una empresa mediana, de acuerdo a este estudio, paga todos los impuestos, le lleva el 100,6% de las utilidades, o sea, pasa a tener pérdidas. Y después siguen otros países latinoamericanos mejor ubicados que Argentina, como por ejemplo Chile, donde el 31% solamente de la utilidad se la llevan los impuestos. Cuando hablamos de impuestos, problemas para la competitividad básicamente son impuesto al cheque, aportes patronales e impuesto provincial a los ingresos brutos. Se acercan las elecciones y muchas veces se empieza a discutir políticamente y se le achaca, por ejemplo, que Córdoba tiene caro ingresos brutos, en otras provincias harán algo similar. Cuando uno toma las provincias grandes, lo que ve es que en todas ellas aumentó mucho el peso del impuesto en los últimos años, se duplicó en términos de la producción el peso de ingresos brutos. Del 2007 al 2015 se duplicó en términos de la producción.
Todas quedaron con un alto peso del impuesto a los ingresos brutos, que es prácticamente 6% de la producción, y dentro de ella la que más está grabando con mayor peso es la provincia de Buenos Aires. Le siguen en el mismo escalón Buenos Aires, Ciudad, Córdoba y Mendoza, aunque Mendoza en el 2017 redujo un poco algunas alícuotas, y un poquito más abajo Santa Fe. Pero todas ellas han aumentado mucho los impuestos en los últimos años, y con otros problemas que a veces no se reflejan bien en este tipo de estadísticas, como abusarse con los agentes de retención, de percepción, que generan saldos a favor irrecuperables para las empresas. Entre lo más grave de ingresos brutos es que se ha vuelto a agravar a la industria, después de los intentos de la década del 90 que dieron resultado por desgravar a la industria y al sector primario, para que no se genere efectos sobre la competitividad, no se acumule en cascada el impuesto. Y ahora casi todas las provincias han vuelto a gravar a la industria, con alícuotas que van del 0,5 al 1,75 en algún caso. Pero lo más grave es cuando se trata de transacciones entre jurisdicciones donde la empresa no tiene planta en la jurisdicción de destino. Ahí las alícuotas que se aplican en la industria pueden llegar al 4%, las que se aplican para las ventas minoristas. Un exceso, un abuso. Estas son las cosas que hay que cambiar rápido, urgente, para mejorar la competitividad. Ahí tienen el caso de los combustibles líquidos. Dado un particular sistema de regulación del mercado que tiene Argentina, de los precios, Argentina ha quedado con precios de los combustibles líquidos relativamente altos comparado a otros países, cuando hace algunos años atrás teníamos combustibles baratos. Se debe a esa forma de regular el precio, de garantizar un mínimo. En cambio, en energía, en electricidad, Argentina, estos son datos del año pasado del Banco Mundial, para poder compararlos con otros países, estaba, y posiblemente todavía esté, entre países con bajos costos de la energía. Por supuesto que algo ha cambiado este año, pero ustedes saben que detrás de esto hay una mentira, y es que se tenían estas bajas tarifas en base a subsidios que generaban un tremendo gasto fiscal y que conducían al déficit, y eso a la inflación o al endeudamiento. Y por ende había que corregirlo. Se lo está corrigiendo, pero acá aparece otro problema. Esta era prácticamente la única ventaja de competitividad que Argentina tenía. Era artificial, pero era la única. Si ahora se corrige esta, hay que corregir también las otras, aquellas que están con costos en excesos, porque si no, no cierra el problema de la competitividad para las empresas en su conjunto. Hay que arreglarlo, pero también hay que arreglar el resto de lo que está desfasado para arriba. Antes habíamos hecho un ejercicio subiendo el tipo de cambio y viendo cómo afectaba los costos de una empresa industrial. Ahora vamos a ver qué pasa si dejamos el tipo de cambio fijo, estable, y hacemos una serie de reformas que son las que generalmente se suelen pedir al gobierno que haga, a ver cómo impactan los costos. Por ejemplo, bajar a cero ingresos brutos para la industria y la tasa municipal, que también grava similar a ingresos brutos. Bajar a cero las tasas municipales a la energía eléctrica y al gas, en el caso de las industrias. Bajar 20% los aportes patronales. Y lo que encontramos es que eso baja los costos de 100 a 95, medidos en dólares de nuevo, lo cual no parece un impacto tan significativo, pero en realidad no es poco lograr una baja de 5% en los costos para este tipo de empresas que producen un bien transable, un bien que se exporta y que debe competir por ende con el resto del mundo. Pero lo cierto es que Argentina no le alcanza solo con el tipo de cambio, porque lo hemos usado tanto el instrumento que ya lo hemos gastado. No se puede esperar una gran devaluación que sea exitosa como fue la del 2002, exitosa en términos de bajar los costos. Pero parece que actuar sobre lo estructural, que es lo que hay que hacer, tampoco va a alcanzar, porque es difícil de avanzar y porque si al tipo de cambio lo dejamos desalinear demasiado, con lo estructural solo a veces tampoco alcanza, porque es mucho más costoso y va mucho más lento poder realizar ese tipo de reformas. Hay que hacer un poco de cada cosa, no dejar apreciar tanto el tipo de cambio, como había vuelto a ocurrir, ahora se ha corregido en alguna medida, y trabajar sobre lo estructural.
no queda otra. Lo que ahí le llamamos un plan general de competitividad. En lo vial, priorizando aquellas obras más necesarias para sacar la producción, que son básicamente las rutas de la región centro. Seguramente después Raúl se va a referir mucho a la región centro. Esto forma parte de un trabajo del IERAL donde habíamos medido las rutas más transitadas, las que requerían más urgentemente de una ampliación. Son casi todas rutas de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. Son las rutas que están cerca de los puertos o cerca de los centros de consumo. Pero afortunadamente, la mayor parte de estas rutas han sido captadas por el nuevo Plan Vial de la Nación y sobre varias de ellas ya hay trabajos, como por ejemplo la Ruta 19 en el caso de Córdoba. Hay que priorizar aquello que hace infraestructura, que hace la competitividad. En el periodo anterior de gobierno, dado que buena parte de las provincias del centro del país no respondían políticamente al Poder Ejecutivo, fueron relegadas en las obras y por acá pasa gran parte de la producción del país. Se genera y pasa. Está la posibilidad de los bitrenes, falta todavía algunos detalles de la reglamentación. En el IERAL hicimos trabajos precisamente para la UIC hace algunos pocos años, donde habíamos determinado que permitir el uso de estos camiones de mayor porte pueden ayudar a reducir los costos de transporte para algunos bienes industriales, que en promedio puede resultar del 22%. O sea, permite cargar más y reducir el costo del transporte en un promedio del 22%, dados los supuestos usados en ese momento. O sea, que esto aportaría, además del tren, que ya hablamos, el bitren para ayudar a reducir los costos de transporte en la Argentina. De la hidrovía seguramente va a hablar mucho Raúl, solamente les digo que por un trabajo del IERAL también determinamos que, por ejemplo, cargas que van de Córdoba a Santa Cruz de la Sierra, Asunción, algunas localidades de Brasil, si se arreglaran algunos detalles no tan pequeños que tiene, algunos problemas que tiene el uso de la hidrovía y de falta de infraestructura, también podrían lograrse importantes reducciones de costos en algunos productos en particular, que pueden llegar hasta el 30 y 40%. Hay que trabajar sobre la infraestructura. Yo le voy a dar un ejemplo de qué significa trabajar sobre lo estructural y sobre lo cambiario, con el costo laboral, que ya dije que está alto en Argentina, porque el tipo de cambio está apreciado y por otros motivos. Para ver si un país es competitivo en sus costos laborales hay que ver el costo laboral unitario, o sea, por unidad producida, y compararla con otros países. Para eso hay que medirlo en una moneda común, que suele ser el dólar. Esa formulita implica que en el numerador pesa el salario, los impuestos al trabajo y todos aquellos otros costos que surgen por regulaciones laborales. Indemnizaciones, ART, costos por accidentes, juicios, etc. En el denominador, lo que achica el costo laboral es o la productividad del trabajador o el tipo de cambio, porque lo estamos midiendo en dólares. El tipo de cambio en el denominador lo que hace es pasar a dólares el costo laboral. Entonces, en Argentina, trabajar sobre lo estructural implica básicamente trabajar sobre la productividad laboral y todo lo que ello implica en materia de inversión y de convenios laborales en sí mismos, y trabajar sobre todos los impuestos al trabajo, la industria del juicio laboral y otras regulaciones que afectan allá arriba. Si no hacemos eso, dentro de un tiempo volveremos a tener que subir mucho el tipo de cambio para licuar los costos salariales cuando ya no haya otra forma de competir. Pero en realidad la solución pasa, creo, esta vez, por hacer un poco de cada cosa. Tener un tipo de cambio competitivo, no cometamos de nuevo el error de dejar apreciar mucho el tipo de cambio, como ya estaba ocurriendo hace un mes y medio atrás, y trabajar permanentemente sobre lo estructural. No queda otra. Lo que le llamamos un plan general de competitividad. Trabajar una estrategia de pinzas. No solo bajar costos en forma estructural, sino que también ayudar con el tipo de cambio. Si ahora juntamos el análisis gráfico anterior con las dos políticas conjuntamente, subiendo el tipo de cambio un 15%, nada más, y con aquellas políticas que dijimos sobre aportes patronales, ingresos brutos, tasa de seguridad y higiene, pacto de productividad para bajar el costo de la mano de obra extra en un 1%, etc., permitirían llevar los costos de 100 a 91. O sea, una reducción del 9%, aplicando las medidas en forma
simultánea. No alcanza solo con el tipo de cambio, no alcanza solo con lo estructural. Hay que evitar el problema de dejar apreciar mucho el tipo de cambio, como ocurrió varias veces en el pasado. Pero con el tipo de cambio solo ya no solucionamos las cosas. Hace falta, repito, un plan general de competitividad, con muchos instrumentos, como los recién señalados, y con varios actores. Cuando digo varios actores, el principal es el Estado, con los 3 niveles de gobierno. Acá no hay que quedarse en la discusión, sobre todo en las elecciones, si hay costo Córdoba, si hay costo Santa Fe. Acá hay costo argentino, donde los 3 niveles de gobierno, incluyendo los municipios, tienen que trabajar, todos tienen que aportar en ver qué aportan para bajar los costos de producción para que seamos más competitivos. Tienen que aportar, por supuesto, también las empresas, los sindicatos y otros actores sociales relevantes. Debemos aprender de los errores. El Estado, los políticos. El error de pensar que un peso que gasta el Estado no tiene un costo de oportunidad, que no es un peso que sacamos de las empresas o de las familias a través de los impuestos. Cuando se malgasta a través del gasto público, cuando se gasta en forma improductiva, estamos afectando la productividad y la competitividad del resto de la economía. Y cuando tenemos permanentemente déficit fiscal, terminamos o en la inflación o en el endeudamiento que se vuelve insustentable. Eso también nos sirve. Los políticos especialmente tienen que aprender eso. Tienen que aprender los sindicalistas de que lograr aumento de salarios por arriba de la productividad durante un tiempo prolongado para exacerbar el mercado interno también lleva solo a la inflación y termina generando falta de competitividad y una crisis del sector externo, porque exportamos cada vez menos. Para que el salario real crezca realmente a largo plazo, 10 años o más, solo va a ocurrir si crecen las exportaciones. No hay otro. Si no, se cae, solo con el mercado interno vivimos cayendo en crisis del sector externo. Deben aprender los empresarios también, especialmente que aquellas estrategias cortoplacistas de la economía, que a veces permiten generar algún veranito económico, como hemos tenido varios en el pasado, si tienen pies de barro, van a terminar también fracasando y llevándonos a una nueva crisis. Si se generan malas instituciones, si no hay un modelo exportador competitivo, se termina en una nueva crisis. Y con cada crisis la población termina peor. Y debemos aprender también los economistas de que los problemas de competitividad existen, de que el tipo de cambio cuando es muy bajo es un problema, de que hay que trabajar, como vengo diciendo desde el comienzo, permanentemente en la competitividad. Que por supuesto que hay que bajar la inflación, no quedan dudas. Pero hay que bajar la inflación con una restricción, que no genere un ancla cambiaria que termine generando otros problemas que a la larga tampoco lo sostiene la economía. Hay que evitar, repito, los excesivos atrasos cambiarios del pasado. A lo mejor hay que ir un poco más lento con la reducción de la inflación. A lo mejor no hay que llegar al 5% en el 2019, quizás con un dígito, un 9,9 alcance, pero hay que bajar la inflación sin poner en riesgo la competitividad, porque en el pasado, cuando eso ocurrió, terminamos con varios inconvenientes. Eso es todo. Muchas gracias. Bueno, agradezco a los organizadores la invitación a exponer en el 10º coloquio. Voy a hacer una breve referencia al estado actual de la infraestructura en Argentina, especialmente la de transporte y su relación con la de energía. A continuación tomaré como ejemplo el sector agroindustrial, básicamente, para señalar la necesidad de conformar los lineamientos de una estrategia logística y comercial que nos permita disponer en el hinterland, o sea, en el área de la región centro, de una buena parte de la producción agropecuaria de los países de la Cuenca del Plata a través de las hidrovías. Intentaré describir los grandes rasgos de las políticas públicas y las obras necesarias para que nuestra región tenga la oportunidad de comenzar a liderar el desarrollo de un importante sector alimentos exportador con una fuerte demanda de insumos y de inversiones. En la pantalla se aprecia cuál es la evolución del porcentaje sobre el PBI que los principales países sudamericanos invierten en infraestructura económica desde el año 2008 al 2015, según datos de la CEPAL. Argentina nunca supera el 2% y es el que menos invierte.
En el año 2015, Colombia dedicó 4 puntos porcentuales más que la Argentina, alcanzando un nivel del 6% sobre el Producto Bruto Interno, que resulta similar al que la CEPAL recomienda para toda Latinoamérica. Si bien es cierto que las cifras estimadas por la CEPAL son incompletas, no cabe duda que la Argentina acumuló durante los últimos tiempos una enorme deuda en infraestructura. Una de las desventajas de esa deuda es que no se puede defaultear ni refinanciar repetidamente como la financiera. Por el contrario, se paga todos los días con menos desarrollo y más pobreza. Entre el año 2007 y 2015, el nivel de calidad de la infraestructura argentina se deterioró si se compara con sus 5 principales competidores en el mercado de exportación y también perdió posiciones respecto a los países de Sudamérica que se muestran en pantalla, o sea, Brasil, Chile, Colombia, Perú y México. En el año 2007, Colombia y Perú estaban más rezagados que Argentina, pero para el 2015 ya la habían superado levemente. De acuerdo a esta información, Chile es el único país que se encuentra dentro del rango de calidad infraestructural de sus competidores en los mercados mundiales en los que participan. El gobierno actual ha otorgado prioridad al desarrollo de la infraestructura. El Plan de Infraestructura y Transporte, el de Energía Renovable, la Ley de Contratos de Participación Pública-Privada y otros planes enunciados en los 100 objetivos prioritarios del gobierno pondrían a la Argentina hoy muy cerca de los niveles recomendados por la CEPAL mencionados anteriormente. Además, el gobierno comenzó a trabajar en reducir ineficiencias e irregularidades de todo tipo. Por ejemplo, el costo del ingreso de buques Panamax a los puertos del Paraná. En una acción importante, logró que se redujera el costo operativo de ingreso, amarre, desamarre y egreso en $7.000 por buque. Considerando los 2.400 navíos que ingresan anualmente, implica un ahorro de $16 millones. El servicio de lancha, de rada o lectura de calados se redujo de $1.900 a $950. Pequeños pasos de un camino que en Argentina resulta casi interminable. Al preguntarnos cuál es el efecto de las serias deficiencias de infraestructura sobre la competitividad de las empresas argentinas, enseguida pensamos en el costo del transporte. No es el único, pero es uno de los más importantes. Cuando se intenta evaluar su impacto sobre nuestras exportaciones, comparándolo con otros países, es conveniente desagregar el análisis en los componentes básicos del costo. Son los que están en pantalla: el costo del combustible, el grado de inversión en infraestructura de transporte, los medios alternativos utilizados y la eficiencia en el uso de los recursos. Todos son importantes. Por ejemplo, una infraestructura carretera muy desarrollada en una determinada región que convive con altos costos de combustible, medios de transporte alternativos inadecuados y baja eficiencia en el uso de los recursos, es de poca utilidad. Voy a describir ahora algunas de las características de la variable costos de combustibles, que tiene mucho que ver con el grado de desarrollo de la infraestructura energética y las políticas públicas aplicadas. En el gráfico de la izquierda se aprecia que la línea roja marca la evolución del costo de transporte carretero para camión con acoplado en Argentina, publicado por la Dirección Nacional de Vialidad en forma continua desde el año 2008, expresado en dólares por tonelada kilómetro para un viaje de 500 kilómetros de distancia. Cuando me refiero al costo tonelada kilómetro, estoy señalando cuál es el costo promedio para trasladar una tonelada a una distancia de 1 kilómetro, importe que se reduce a medida que aumenta la distancia total recorrida por la influencia de los costos fijos. El total de los costos de transporte del gráfico no incluyen el peaje, entre otros rubros, pero probablemente sobreestiman el peso de amortizaciones y reparaciones y repuestos, teniendo en cuenta nuestra proverbial capacidad para prolongar la vida de las maquinarias y equipos más allá de lo que indican los manuales y reducir el costo de mantenimientos con soluciones ingeniosas. En línea azul del mismo gráfico se refleja la evolución de las tarifas de CATAC, la Confederación Argentina de Transporte de Carga, que con mayores fluctuaciones y ajustada periódicamente copia bastante bien la evolución del costo. El gráfico de la derecha refleja, a título de ejemplo, el comparativo de las tarifas de CATAC con la de otras instituciones. Es normal para la actividad que se observen las diferencias reflejadas en pantalla. Existen también distintos comportamientos por la estacionalidad de los fletes.
En cuanto a la evolución de las tarifas, en el gráfico de la izquierda puede apreciarse que durante la última década, tanto las tarifas por camión como las del ferrocarril aumentaron aproximadamente entre un 55 y 60%, expresadas en dólares corrientes por tonelada kilómetro recorrido. Más allá de las variaciones por distancia, región, tipo de producto y diferencias estacionales, las tarifas argentinas tienen un nivel de base muy alto comparado con nuestros competidores. A la derecha de la pantalla tienen el ejemplo obtenido de un reciente trabajo de la Bolsa de Comercio de Rosario. También pueden ver que los subsidios tales como el estímulo agrícola Plan Belgrano modifican muy poco esta situación. ¿Cuáles son las razones principales de diferencias tan marcadas con Brasil y otros países? En primer lugar, es interesante desagregar los costos del transporte carretero en una serie histórica desde el año 2007 hasta abril del 2017. Los valores están expresados en dólares corrientes, luego transformados en un índice base 100 para el mes de enero del 2007. El componente que más aumentó fue el costo de combustibles y lubricantes, multiplicando su valor en dólares por aproximadamente 2,4 veces en tan solo 10 años. En segundo lugar, los salarios que aumentaron al doble y en tercer lugar, las cámaras y cubiertas cuyo aumento fue de alrededor del 25%. El rubro amortizaciones, seguros, patentes e impuestos se mantuvo en niveles parecidos a los del comienzo. Lavado de la unidad, una variable que refleja los otros servicios, creció al ritmo de la mano de obra. El peaje, que no está incluido en el gráfico, aumentó más que cualquier otro rubro. Teniendo en cuenta que el 60% de los costos del transporte carretero corresponden a combustibles y lubricantes más mano de obra, cabe preguntarse qué pasó con ellos a nivel internacional comparado con otros países. Al relacionar la evolución del costo de combustibles y lubricantes con el precio del petróleo, se aprecia que a partir de mediados del 2014, Argentina se quedó en el nivel correspondiente a la burbuja de precios internacionales de las commodities cuando el petróleo estaba arriba de los $100 por barril. Es cierto que la lenta normalización del precio local, o sea, el precio del denominado barril criollo, está fundamentado en razones políticas y sociales que resultan a nuestro criterio razonables. Pero las consecuencias se pagan. Por otra parte, cuando se corrija la distorsión del precio local del petróleo a comienzos del año 2018, no se solucionará el problema de fondo, que es el enorme desfasaje entre oferta y demanda de combustibles en Argentina, producto de las reducidas inversiones de los últimos años. Con respecto al costo laboral, deberíamos comenzar por preguntarnos cuál es la diferencia entre el salario de bolsillo y lo que tiene que pagar el empresario. En segundo lugar, habría que preguntarse cuáles son las leyes que regulan la contratación y sus consecuencias, aspecto que había tocado recién Marcelo. Sin embargo, la pregunta más importante, sin soslayar las anteriores, es cómo puede sostenerse en el largo plazo niveles de remuneración del trabajo y de rentabilidad empresaria en un país que tiene un alto nivel de pobreza y condiciones en la actividad del transporte tan complicadas. Para ello es imprescindible que Argentina aumente en forma sustancial sus inversiones y reduzca la carga impositiva que aparece afectando prácticamente todas las variables que hemos repasado: el precio de los combustibles, el costo laboral, los peajes y otros. Por cierto, que una propuesta de estas características no es fácil de implementar. Argentina tiene un gasto público y un déficit fiscal muy altos y este último requiere un financiamiento que le quita espacio al de las inversiones. Por otra parte, reducir el gasto público con una pobreza superior al 30% tampoco es una tarea sencilla. Por lo tanto, debemos ser muy selectivos con las inversiones en infraestructura y establecer claramente prioridades atendiendo a los factores que pueden desequilibrar las condiciones macroeconómicas y sociales, especialmente cuando se intenta corregir grandes distorsiones en los precios relativos con un entorno de alta inflación. Con este enfoque, veamos ahora qué podría hacerse con el tema infraestructura en el sector agroindustrial de la región centro, tan importante para la balanza comercial argentina. Comencemos por el entorno global. Incluyo en los dos gráficos que ven en pantalla una proyección basada en las estimaciones de las instituciones mundialmente más prestigiosas. En el gráfico de la izquierda pueden apreciarse en la línea azul la evolución de las exportaciones en toneladas de los principales granos por parte de 5 países productores sudamericanos tomados en conjunto. Me refiero a Argentina, Brasil, Paraguay, Bolivia y Uruguay, desde el año 1960 y proyectado en línea punteada hasta el año 2030.
En la otra línea, las exportaciones de Estados Unidos. En el gráfico de la derecha se muestran los mismos conceptos, pero para el complejo cárnico, vacuno, avícola y porcino. En ambos gráficos, las proyecciones hacia el año 2030 destacan la significativa ventaja de los 5 principales productores sudamericanos respecto a Estados Unidos. Cuando la comparación se hace con otros países y regiones, en valores absolutos y relativos, queda claro que Sudamérica liderará esos mercados internacionales holgadamente durante las próximas décadas, salvo factores extraordinarios. Además, es indudable que entre los 5 países sudamericanos, el que tiene una dotación más abundante de recursos, por cierto, es Brasil. ¿Qué está pasando con Argentina? En el gráfico de la izquierda se muestra que durante los últimos 9 años Argentina perdió 12 puntos porcentuales del mercado mundial del complejo sojero. Brasil ganó 7 puntos porcentuales de esos 12 y Estados Unidos se mantuvo estable. Como puede verse en el mapa de la derecha, Argentina necesita seguir expandiendo su área de siembra. En las 2 manchas color verde oscuro que señalan el área de mayor intensidad de producción de soja, el problema es el monocultivo y las inundaciones, entre otros muchos. En las regiones de expansión, el rendimiento es menor y el costo de transporte muy elevado. Allí se requiere transformar los granos en productos con valor agregado, en cuyo caso se necesita una buena infraestructura energética, disponibilidad de agua y todos los requerimientos propios de una industria. De otra manera, las oportunidades de Argentina se acotan y mucho. Veamos el impacto del flete sobre el valor de la soja en un campo comparado con otros países. En el gráfico de la izquierda se aprecia la evolución del cociente de 100 litros de diésel y 1 tonelada de soja a lo largo del tiempo. Hay 2 pares de líneas que tienen un nivel similar. El primer par con las líneas de más arriba que reflejan los cocientes de Argentina y Uruguay. Al compararlas con las de más abajo, se aprecia que tienen un costo relativo que duplica al de Brasil y Estados Unidos. En el caso de Uruguay todavía tiene justificación por la ausencia total de combustibles fósiles en su territorio, pero en nuestro país la situación es diferente. Esta distorsión de precios relativos tiene sus consecuencias como se aprecia en el gráfico de la derecha. Un productor en Minneapolis, Estados Unidos, tiene un costo de flete que representa un poco menos del 15% del precio de la soja producida y puesta en su chacra a 3.136 kilómetros de distancia respecto a Nueva Orleans, el puerto de exportación. Un productor brasilero de Primavera del Este, Mato Grosso, que se encuentra a 1.718 kilómetros del puerto de Paranaguá, tiene un costo de transporte que representa el 23% del valor del producto. El productor argentino, ubicado en Santiago del Estero, a 560 kilómetros de Rosario, soporta un costo de transporte sobre el valor de su mercadería puesta en chacra del 35%. El ejemplo del productor salteño es aún bastante peor. Pero además hay un problema que todavía Argentina no ha abordado, que es su posicionamiento estratégico en materia logística dentro del Mercosur y cuánto debe invertir para defenderlo. Para exportar estos productos, como asimismo otros a granel, tales como minerales y combustibles, pueden distinguirse 3 espacios logísticos principales en la costa sudamericana sobre el Océano Atlántico. De las 3 áreas mencionadas y sus respectivos hinterland, la que muestra mayor velocidad de crecimiento por lejos es la del arco norte brasilero, localizado en la desembocadura de los ríos Amazonas y Tocantins. Una de las ventajas que atrajeron a los inversores del arco norte es el profundo calado de sus puertos marítimos que permiten la carga completa de los denominados buques post-Panamax, con un peso neto de carga superior a las 100.000 toneladas. Además, el espacio logístico está asentado cerca de la línea del Ecuador y relativamente próximo al Canal de Panamá, que hoy permite el paso de este tipo de navíos. Casi simultáneamente con el inicio del proceso de inversiones, comenzaron a producirse serios cuestionamientos medioambientales en el tramo inicial del río Paraguay sobre territorio brasilero, que finalmente condujeron a la casi completa suspensión del despacho de granos y subproductos hacia los puertos fluviales argentinos. De esa manera, el movimiento de granos desde Brasil hacia Argentina por la hidrovía Paraguay-Paraná prácticamente se interrumpió desde el año 2010, como puede verse en el gráfico de la derecha, aun cuando para el productor de Mato Grosso do Sul y buena parte de Mato Grosso era y continúa siendo la forma de transporte más económica para exportar sus granos.
y, a criterio de los especialistas, la menos contaminante. Proyectando el volumen de exportación del año 2030, que saldría por los puertos fluviales del Paraná inferior, mostrado en el mapa de la izquierda, se llega a una cifra de 112 millones de toneladas solamente con trigo, maíz y soja. Casi 30 millones de esos 112 provendrían de los 4 países limítrofes de Argentina en la cuenca del Plata. Bajo el supuesto que estos últimos se transportaran por barcazas, implicaría un total de 20.000 fletes fluviales por año. En el caso de Brasil, considero la cifra proyectada del último plan hidroviario de la Agencia Nacional de Transporte Hidroviario de Brasil, ANTAC, que da por sentado la reiniciación, en algún momento, de los despachos por la hidrovía Paraguay-Paraná. Es una significativa oportunidad para nuestro país de agregar valor a esas materias primas antes que salgan con destino a otros mercados, proveer plataformas logísticas, formar un mercado de granos y alimentos, suministrar equipos y maquinarias y desarrollar una importante industria alimenticia. Además, producir energía a partir de la biomasa y generar nuevas materias primas que comiencen a reemplazar los productos derivados del petróleo que hoy tanto se cuestionan. El arribo de barcazas con granos, minerales y otros productos a granel daría origen a contrafletes para el suministro hacia el interior del territorio sudamericano. Recomiendo enfáticamente la lectura del trabajo de Yeral para la CFI para una amplia comprensión de este tema. Otro gran impulso a la recepción de granos en los puertos del Paraná inferior estaría dado por la extensión de la hidrovía a través del río Paraguay mediante la obra delineada por ANTAC para el último tramo de la hidrovía Paraguay-Paraná, que alcanzaría la población de Rosario Oeste en el centro geográfico del Mato Grosso. El proyecto extiende el trayecto de la hidrovía Paraguay-Paraná, aumentando el recorrido desde 3.442 kilómetros actuales a más de 4.000. El crecimiento de los puertos del Arco Norte en el periodo 2011-16 se refleja en el movimiento de recepción y despacho de la soja y maíz brasileros. En el primero el aumento fue del 88,5% y los de maíz 134,8%. ¿Qué nos está indicando esta situación? Que la línea de ISO costo horizontal del transporte de productos de exportación a granel sudamericano se está corriendo hacia abajo y reduciendo el hinterland, o sea, el área de nuestros puertos, el área de influencia, y en forma acelerada. En este caso, la línea de ISO costo horizontal refleja los lugares de origen del flete donde el costo de transporte a puerto es similar, ya sea utilizando los puertos del norte o los del sur. Algo similar está ocurriendo con la línea de ISO costo este-oeste, vertical, desde la cordillera de los Andes hacia el Atlántico, debido principalmente al costo del transporte interno, portuario, administrativo burocrático, impositivo e irregular de nuestro país. Es importante tener en cuenta esta línea horizontal de ISO costo porque el desarrollo de nuestra infraestructura es utilizada por los 2 únicos países sudamericanos sin costa marítima, o sea, Bolivia y Paraguay. Ambos transportan el flujo de mercadería granel de exportación a importación a través de la hidrovía Paraguay-Paraná con una ventaja significativa respecto al costo carretero de cruzar la cordillera de los Andes. Nuestras proyecciones indican que entre Bolivia y Paraguay se sumaría una producción de soja y maíz de 30 millones de toneladas en el año 2030, gran parte de las cuales tendrían como destino la exportación. El caso de la exportación de granos y subproductos desde Estados Unidos hasta Asia sirve como ejemplo de la razón por la cual Bolivia despacha por la hidrovía. El 70% de los granos en Estados Unidos se despachan por el Golfo de México, a pesar que la distancia desde allí hasta los principales mercados asiáticos es el doble que la distancia entre Seattle o Tacoma hasta Shanghái, por ejemplo, ambos orígenes ubicados en la costa norte del Pacífico. Este es el mismo motivo por el cual Bolivia despachó en los últimos años un promedio de casi 1 millón de toneladas de granos a sus socios de la comunidad andina, Colombia, Perú y Ecuador, a través de la hidrovía Paraguay-Paraná, recorriendo casi toda la costa sudamericana en un buque tipo Panamax. ¿Por qué? Simplemente porque el costo tonelada kilómetro para el transporte por carretera es 18 veces más caro que el marítimo y el costo del transporte hidroviario es más económico que el del ferrocarril.
Argentina casi no utiliza sus hidrovías. Una de las excusas es que no tenemos curso de agua en dirección este-oeste que sean tributarios al río Paraná o al Uruguay. Esto no es cierto si estamos dispuestos a invertir. Otra es que el balizamiento, dragado y señalización del río lo aprovechan los países vecinos y no pagan. Seguramente que un peaje a estos países les resultará más económico si nos comprometemos a eliminar los sobrecostos actuales. Como puede verse en el cuadro, el transporte hidroviario también tiene ventajas al reducir la emisión de dióxido de carbono a una quinta parte de la emisión del transporte carretero y evitar la deforestación, en el caso que hubiera foresta, de 10.000 hectáreas que produce una carretera de 2.500 kilómetros de longitud. Otra ventaja de nuestras hidrovías es que al estar ubicadas sobre ríos de llanura prácticamente no necesitan esclusa y todas sus complicaciones. Cuando, por ejemplo, en el río Mississippi y sus afluentes pueden contarse alrededor de 118. Argentina tiene que reducir los costos tal como lo indica una simple comparación reflejada en pantalla. En la parte superior del gráfico pueden ver la red de transporte fluvial en Estados Unidos y a la derecha la evolución del costo de transporte fluvial por tonelada kilómetro a distancias entre 1.600 y 2.700 kilómetros por el río. Son las dos líneas de abajo. Desde Cincinnati a San Luis, hasta Nueva Orleans, el flete por tonelada kilómetro es menor a 1 centavo, aún en el pico de la estacionalidad, marcada por las cosechas. En Argentina hoy el costo por tonelada de kilómetro de bajada por el río es significativamente más elevado y tiene un altísimo costo de carga y descarga en puerto fluvial. Otra de las características del sector agroindustrial argentino es que se le agrega muy poco valor a los granos. Principalmente se muelen, se separan en harinas y aceites y el aceite se lo transforma en biocombustible, lo que no es poco. Pero, en cambio, Uruguay y Río Grande do Sul, como pueden ver ustedes ahí en los dos cuadros, se suma un mayor volumen en una etapa más, que es la de la conversión de harinas proteicas en carnes, tal como lo señalan las cifras de los dos cuadros. Nuestros vecinos exportan casi 4.000 millones de dólares por año contra 800 de la región centro. Además, los rubros que componen las exportaciones de Uruguay y el sur de Brasil son más diversificados. ¿Cómo puede ayudar el desarrollo de la infraestructura a revertir esta primarización? Como se muestra en el mapa de la izquierda, la puesta en marcha de la hidrovía del río Uruguay será muy útil para unir el clúster avícola entrerriano con uno de los mayores clústeres avícolas y porcinos que lideran el mercado mundial, localizado principalmente en los estados de Río Grande do Sul y Santa Catarina. Una hidrovía navegable en el río Uruguay por más de 1.000 kilómetros supone además la construcción de 2 nuevas represas compartidas con Brasil a la altura de las provincias de Corrientes y Misiones, generando cada una de ellas más energía hidroeléctrica que el Chocón. Además, se necesita una esclusa en la represa de Salto, probablemente muy económica si se aprovecha el arroyo San Antonio. Hay que estudiarlo. El conglomerado productivo avícola de Entre Ríos sumados al de Brasil tendría condiciones de clima, suelo, agua y nueva energía hidroeléctrica que difícilmente puedan encontrarse en otras regiones del mundo. El desarrollo de la forestación es otro capítulo con notables ventajas comparativas según la opinión de los analistas más prestigiosos del sector. Otro ejemplo que se muestra en el mapa de la derecha es la construcción de una esclusa en Itaipú, que abriría las puertas para transportar los granos producidos en la región oeste de los estados brasileros de Paraná y San Pablo hasta Rosario a través del Paraná-Tieté. Argentina también debería mirar hacia el Pacífico. El desarrollo del triángulo de litio, la oferta conjunta de minerales y probablemente una escala suficiente para procesarlos en el lugar in situ, un complejo alimenticio en el Atacalar con condiciones medioambientales únicas en el mundo propias del desierto de Atacama, con marca de origen regional conjunta, son proyectos demasiado atractivos como para ignorarlos casi por completo. Citrus en expansión y con alta calidad, frutos secos, vinos del desierto y otros tantos ejemplos. El desarrollo de la acuicultura del lado chileno y las oportunidades de Argentina, que posee agua abundante y alimentos balanceados, están esperando una infraestructura que hoy muestra algún desarrollo, pero que todavía se encuentra muy lejos del nivel que requiere competir con el mundo. El tren de las nubes tiene un efecto muy positivo sobre el turismo, pero la carga a granel requiere también otro tipo de inversiones y cerca de los conglomerados productivos de Santiago de Chile y Mendoza. En el paso de Agua Negra no es posible un ferrocarril.
Además, Argentina tiene que hacer los deberes, empezando por el control sanitario de la mosca de la fruta, y allí también se necesita una infraestructura muy compleja para el combate de la plaga y su posterior control una vez dominada. Chile ya lo hizo. Volviendo a nuestros problemas en la región centro, uno de los más graves que enfrentamos son las recurrentes inundaciones que afectan millones de hectáreas de cultivos, degradan el suelo, interrumpen el transporte y reducen el volumen de las cosechas. Sea por la topografía de la pampa húmeda, la compactación del suelo debido a las prácticas agrícolas, el cambio climático o la falta de inversiones, es uno de los tantos temas que quedan en una etapa de diagnóstico incompleto. Sería conveniente explorar con mayor detalle soluciones que contemplen simultáneamente el drenaje, la navegabilidad de ríos y canales existentes, con inversiones que tengan un razonable periodo de recupero y la posibilidad de generar hidroelectricidad a distintas escalas. Un ejemplo puede ser el del río Carcarañá y el río Tercero, o un tramo de ellos. Otro, el canal San Antonio, cuya trayectoria se aprecia en el mapa de la izquierda, que se extiende a lo largo de 180 kilómetros conectando las cuencas de los ríos Tortugas, cerca de la ciudad de San Francisco, con el Carcarañá, obra inaugurada en el año 1939, para un caudal de inundaciones muy inferior al actual y sobre el que prácticamente nunca se hicieron nuevas inversiones. En ese sentido, un ejemplo interesante es lo que ha realizado Europa en materia de hidrovías y acueductos navegables. Las dos fotos que se aprecian en pantalla reflejan una filosofía en la asignación de recursos por parte de naciones que apuestan al futuro con obras que seguramente tienen un periodo de recupero que se mide en décadas. La obra que corresponde a la foto de la izquierda costó 501 millones de euros. Es probable que en nuestro caso se necesitan inversiones bastante menores debido a las ventajas naturales de nuestra pampa húmeda. Ahora bien, ¿qué puede decirse sobre las prioridades? En primer lugar, es importante señalar que Argentina tiene que afrontar el cambio que provoca la aparición de los denominados buques post-Panamax y todo lo que ello conlleva. En la pantalla pueden ver lo que están invirtiendo los países americanos para enfrentar el desafío. Argentina figura con una inversión de 45 millones de dólares para el puerto Quequén, pero nada se dice sobre el dragado del Paraná. Pocas dudas quedan que debemos aumentarlo hasta Timbúes, poco más arriba de Rosario, a 38 pies. El costo operativo de inversión se pagará en parte con peaje. Sobre las posibilidades del ferrocarril, quiero hacer una apreciación que surge de un modelo de transporte que aplicamos para el sector agrícola de Mato Grosso y Mato Grosso do Sul. Para que el ferrocarril sea una alternativa con posibilidades, deben multiplicarse los centros de carga multimodal y reducir los costos de recepción y despacho. Argentina tiene muy pocos centros multimodales y esa es una de las grandes asignaturas pendientes. Tampoco los tiene Brasil. Aplicando el modelo de transporte a la Argentina, suponiendo que toda la producción se exporta, es un modelo teórico, y partiendo de la situación marcada en el cuadro como el escenario A, tenemos que 96 millones de toneladas de grano se transportarían por camión sobre un total de 114 millones. Este es parecido a la situación actual. Ahora veamos algunas modificaciones. La primera está reflejada en un escenario B, donde se suponen inversiones para reducir el costo de recepción y transbordo de granos en los puertos fluviales con modernos sistemas neumáticos. Ese es el caso del transporte fluvial, donde aumenta 5 millones de toneladas que se deducen de la carga en ferrocarril y 8 millones de toneladas del transporte en camión. Si además de la reducción del costo hidroviario se produce una disminución del 30% en la tarifa ferroviaria, situación, por ejemplo, de la tarifa de Estados Unidos, un poco más del 30%, vamos al escenario C, donde el ferrocarril aumenta su carga a 32 millones de toneladas de granos y las hidrovías pierden unos 4 millones. La reducción simultánea de tarifas hidroviarias y ferroviarias acelera notablemente el ahorro de fletes a partir de una reducción de tarifas del 14% aproximado, en ambos casos, como lo muestra el gráfico de la parte inferior. Se desacelera alrededor del 20%. ¿Qué pasaría ahora si redujéramos un 15% las tarifas carreteras y así sucesivamente? Este es el tipo de análisis que Argentina debería estar haciendo con montos de inversión bien calculados y estimación de tarifas fundamentadas con precisión en cada alternativa para que las políticas públicas generen el marco de referencia de las inversiones privadas. Un ejemplo de los estudios es la hipotética formación de un gran centro de acopio y procesamiento de granos en diversas etapas aprovechando la radicación geográfica
de gran parte de la industria del transporte y maquinaria para agroindustria y alimentación que tiene Córdoba. El área centrada en Villa María, con un radio de 100 kilómetros, tiene una cosecha promedio de aproximadamente 21 millones de toneladas de granos entre soja y maíz. Para una paulatina concreción es necesaria una buena infraestructura que conecte en forma directa ese centro con los puertos del Gran Rosario y caminos radiales en buenas condiciones para sacar la cosecha de los campos. ¿Sería el transporte desde Villa María a los puertos un tren adaptado a estas circunstancias? ¿O un carril especial para bitrenes cuyos ahorros mostró Marcelo recién? ¿O una hidrovía Carcarañá-Río Tercero? En síntesis, la región centro tiene la oportunidad de liderar un modelo de producción alimentos exportador que tendrá un gran efecto multiplicador sobre todos los otros conglomerados productivos. Esta oportunidad no es posible sin una infraestructura adecuada. Y para Córdoba, la región centro es tener un puerto que lo necesita. Como última apreciación, es interesante revisar los resultados del trabajo que realiza el Consejo Políticas Infraestructura Chile. Está en la web, lo pueden encontrar fácilmente y es un ejemplo. Entre sus consejeros se encuentra Eduardo Frei, Ricardo Lagos y Sebastián Piñera, todos expresidentes. Podríamos hacer algo similar. Si así fuera, sería interesante que entre nuestros expresidentes se entendieran bien, proponiendo o asesorando o dando el visto bueno para obras destinadas a las próximas generaciones. Y el ejemplo se extendería al resto de la sociedad que buena falta nos hace. Muchas gracias.